Padre, ¿damos 5 minutos para iniciar o qué? No, ya. ¿Listo? Ahí estamos en punto, sí. Ok, bueno, ya iniciamos entonces grabación en este momento y bueno, le damos la apertura para que usted inicie con la oración inicial y ya los que vayan entrando pues se vayan conectando. Buenas noches para todos. Bienvenidos a este segundo momento de reflexión de la pasión del Señor, de esta preparación tan maravillosa que el Señor nos regala y que nos permite unidos escuchar con tanta atención, con ese corazón abierto, ese oído interior abierto a todo lo que el Señor nos quiere hablar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú nos has dicho, ¿quién de vosotros puede habitar con un fuego devorador? Estás viendo que nosotros tenemos miedo de meditar tu pasión, porque tenemos miedo de entrar en ese fuego y ser consumidos por él. Tenemos miedo de que esta meditación de contemplación externa pase a ser experiencia interna. Confórtanos, oh Señor, en nuestro miedo. Obténnos conocer tu verdad y a nosotros en ella. Te pedimos que nos guíes en nuestra pobreza y en nuestra debilidad al conocimiento de tu pobreza y de tu debilidad. Tú que te has hecho débil por nosotros, danos tu espíritu y permanece siempre presente en medio de nosotros como el resucitado, cuyo reino dura por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente a esa experiencia maravillosa de la pasión. Queremos entrar en el maravilloso camino de verdad y de gracia que es tu pasión. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que podamos hoy escuchar sirva para nuestro crecimiento espiritual. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Y por siempre, los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Vamos a meditar un tema interesante que a veces no se toca en las predicaciones normales que uno escucha y se llama la debilidad de Dios. La debilidad de Dios. Eh, Hay muchas vías para meditar la pasión. Santa Teresa y los místicos tienen una fuerte experiencia de la pasión. Todos los místicos, creo que sin excepción ninguna, en la iglesia, han vivido la pasión y algunos la han sufrido en carne propia. Mayoría mujeres han tenido experiencia física externa o como Santa Teresa y San Juan de la Cruz y otros, física es una experiencia interna, no se ve, sino que la experimenta. Si me ven, me oyen. Sí, Padre, lo estamos escuchando. ¿Me oye bien? ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, hay varias vías para meditar la pasión, muchas líneas diversas que corresponden a la multiplicidad de la experiencia humana con respecto a este punto central, sustentador de la historia y de toda la experiencia del mundo. La pasión, muerte y resurrección de Cristo, la Pascua. Y cada uno debe buscar la suya propia, porque cada uno construye su experiencia. Eso lo dice Santa Teresa. Cada uno va por diferente camino. Cada uno construye su camino espiritual. Hay que construirlo y hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de construirlo, ¿no? Entonces, porque cada uno estamos llamados a la experiencia, o mejor aún, de las diversas líneas en diferentes periodos de nuestra vida, a tener experiencia
de esa realidad tan maravillosa de la pasión del Señor. Por eso todo lo que tiene que ver con la pasión es muy fuerte en los místicos y en los santos, porque es el eje central de la experiencia del amor de Dios, como anoche precisamente miraba, ¿no? Entonces hay tres líneas para meditar la pasión. Tres líneas que se alternan en nuestra vida. Algunos por temperamentos estamos inclinados hacia una o hacia otra, según la misma realidad psicológica de cada uno, ¿no? Naturalmente ninguna de ellas alcanza el misterio completo, precisamente porque la pasión es la obra divina por excelencia, la obra en la que Dios se manifiesta con tal poder que nosotros no podemos captar más que aspectos particulares de la misma. Por eso la película que hizo Mel Gibson le aconsejaron, él tenía varios nombres, pero un sacerdote de los muchos que lo asesoró, la película tiene que llamarse La Pasión de Cristo. Más que Jesús, de Cristo. Eso es un término teológico que traspasa lo humano a lo divino. No es la pasión de Jesús, o Jesús el Maestro, o muchos otros nombres, o el Mártir del Calvario, que fue una película teatral mexicana de mucho éxito, hace muchos años, que muchos la vimos hace tiempos. No, la pasión de Cristo. La pasión, y ahora van a sacar la segunda parte de la pasión de Cristo, ¿no? La segunda parte, porque el término teológico es eso. Señalemos en primer lugar cuál es el vínculo entre pasión y resurrección, ¿no? Es muy importante. Pasión y resurrección. Señalemos en primer lugar cuál es ese vínculo. La pasión no es un preludio de la resurrección. Es verdaderamente un fin. Es decir, la muerte de Cristo y como tal es en sí misma definitiva. Entre la pasión y la resurrección existe, por tanto, un abismo y solo después de haberlo comprendido podemos entender cómo el poder de Dios pasa de la una a la otra. Y así fue la comprensión de los apóstoles. Paulatina, poco a poco, con las apariciones del resucitado que iremos a escuchar en toda la cincuentena pascual. Y en eso hay una película que se llama Resurrección, que la personifica un actor británico católico, muy católico, se me escapa el nombre ahora, Joseph Fiennes, escribe Fiennes, Joseph, José en inglés. Esa película Resurrección muestra a un hombre en búsqueda de un cadáver y se encuentra con el resucitado. Entonces, claro, hay un abismo enormemente grande y la comunidad primitiva, solo hasta después que vino el Espíritu Santo, es que comienza a redactar la experiencia de la resurrección. Ahora bien, para ello es preciso meditar la pasión y la muerte del Hijo de Dios en toda su terribilidad. Y eso fue lo que la intención de Mel Gibson en la película, para hacerla tan violenta, y fue criticada por eso, es eso. No podía quitarle lo terrible de toda esa, lo terrible de todo ese drama. Un drama de las 12 últimas horas de Jesús antes de morir, que es lo que personifica la película, que le recomiendo la veamos en internet, la tenemos en YouTube. Yo si la encuentro completa la mandaré. Ahora la tienen doblada al español. Fuera bueno encontrarla en el original, más bien con subtítulos en español, pero escuchando a Jesús hablando en arameo o en griego o en latín, que son los idiomas de la época de Jesús.
pero sobre todo el arameo, que era la lengua que se usaba para hablar. Bueno, entonces debemos mirar eso en toda su extensión, tal como la vivieron históricamente los hombres que la provocaron en su carácter definitivo. Así pues, por pasión entendemos todo el vasto misterio que a continuación se convierte en el misterio pascual. Entonces vamos a ver las tres líneas, a ver si logramos entenderlas y que nos puedan ayudar cómo asumir desde el espíritu, desde la oración, desde la contemplación a partir de mañana, que vamos a escuchar la pasión según San Marcos, en el ciclo B, y el viernes la pasión según San Juan, cómo vamos a meditar y vamos a entrar en la experiencia de ese amor entrañable de Dios. Entonces, primera línea o primer aspecto, histórico-afectiva. Hay una línea de meditación a la que podremos llamar histórico-afectiva. La vía del Vía Crucis, por ejemplo, que se basa en los evangelios o también en tradiciones, interpretaciones, escenas añadidas que concretizan la vía de Jesús al Calvario. Esta línea medita siguiendo estación por estación, etapa por etapa, el sufrimiento de Jesús con la participación afectiva. San Francisco hizo 2 Vía Crucis, uno de 14 estaciones y otro de 7. Parece que el primero fue de 7 y luego ya le añadió otras cosas. Por alguna tradición, San Francisco, así como es el padre del pesebre, es el padre del Vía Crucis y de la oración aquella: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Esa oración la compuso, según Celano, San Francisco de Asís. Y el primer Vía Crucis se rezó en el año 1222 en un monasterio franciscano en Italia. No se rezaba el Vía Crucis antes de eso. No hay certeza, sino a partir de San Francisco en la Edad Media, como ese gran místico, se empieza a meditar la pasión desde las estaciones, una por una, mostrando cada momento, cada instante, afectivamente. El encuentro con las mujeres, el encuentro con la Virgen, el encuentro con el Cirineo, las caídas, todo eso recreado de una manera histórico, pero también afectiva. Entonces, es la primera manera que uno puede utilizar y la más utilizada en la película La Pasión. Trata de traer esa línea histórico-afectiva, ¿no? Recibe el nombre de historia porque parte de la descripción del Vía Crucis en los evangelios, y afectiva porque supone una participación íntima, personal, en los sufrimientos, principalmente en los sufrimientos del hombre, tal como se presentan ahí. Entonces, por ejemplo, la película La Pasión produce mucho sentimiento y todavía nos produce. Yo llevo viéndola desde que la estrenamos en el año 2004. Yo en la parroquia en Bucaramanga, Santa Cruz, logré el estreno y llevé 1.500 personas a los teatros de Cine Colombia, Barrio Cañaveral, en ese entonces el único pues, centro comercial que existía en la época. Y sí, pudimos verla de primera mano, ¿no? En un ambiente espiritual y de oración, pero lógicamente la parte afectiva la hay, el dolor por Jesús. La primera línea, ¿ya? Espero que la hayan entendido. Segunda línea o segunda manera de poder meditar la pasión de Cristo. Línea existencial salvífica. Una segunda línea de reflexión en la que insiste con frecuencia San Pablo se puede llamar existencial salvífica. Y en ella se considera sobre todo el pro me de la pasión. He aquí aquel que se entrega por mí
y que al entregarse revela su amor, su gracia por mí, mi pecado. Esta la toma mucho Santa Teresa, aunque la primera también la tiene muy clara porque dice que debemos usar la imaginación para entrar en un paso de la pasión. Pero esta segunda es ya más mística. Ella es una experiencia, traspasar esta realidad solamente afectiva e histórica hacia un plano más profundo, más que me toque a mí y que haga que yo me sienta llamado por la pasión de Cristo a una relación con Él, a un abandono del pecado y a una realidad amorosa hacia Él. ¿Ya me entienden? Entonces, un segundo paso un poco más profundo. Se trata de la consideración del hombre pecador salvado, cuyo pecado y cuya salvación se revelan en el proceso de la pasión. La pasión es el caso límite en el que estalla la maldad humana y frente a la cual se muestra el poder de la salvación divina. Hay una realidad humana, hay una degradación del ser humano, una degradación de Dios al límite, pero detrás de ese telón y de esa lágrima como la que graficó Mel Gibson en la película La Pasión, que cae al Jesús morir y entregar, cae la lágrima del Padre sobre la tierra que produce una conmoción de todos los elementos de la naturaleza. Es decir, el poder divino detrás de la infamia humana. Vea eso. El poder divino, y por eso un crucifijo tiene un sentido místico. Es una realidad histórica, es una realidad salvífica, es una realidad existencial, pero tiene un poder muy grande. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. La atracción del crucificado. Tener un crucifijo en nuestras habitaciones. Yo estoy aquí en la habitación que me ofrecieron las hermanas del foyer. Anoche estaba en la capilla, que no me fui para allá porque anoche me interrumpieron la charla, entonces para evitar interrupciones me quedé aquí en mi cuarto. Entonces, tener un crucifijo siempre nos va a recordar el poder de Dios sobre el mal, sobre el pecado, sobre mi realidad, sobre mi afectividad no sanada, sobre mis tristezas, sobre mis problemas, sobre mis angustias, sobre el mismo ataque que el demonio puede hacer a mi vida. Siempre creyendo que Él tiene el poder. Entonces, la primera línea histórico-afectiva sugiere la compasión, primero. La segunda, la que acabamos de reflexionar, existencial salvífica, sugiere la gratitud, conocimiento de la verdad del propio pecado. Entonces, la primera es algo compasivo, es algo humano, sí, que es lo primero que aparece. La segunda me lleva a mirar mi pecado, a reconocer el poder de Dios en mi vida y a tener una actitud de gratitud, de darle gracias a Dios, de estar siempre alabando al Señor por su gracia. Y San Pablo tiene varios himnos cristológicos que encontramos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en la carta a los Filipenses, en fin, allí encontramos nosotros, pues, himnos en donde San Pablo refiere esta realidad tan maravillosa eh, que nos llena a nosotros de tanta alegría y de tanto gozo. Es decir, lo primero es la compunción por el pecado, sentir el dolor, pero sentir la gratitud permanente, orar siempre y estar en esa actitud de oración y de alabanza al Señor. No encontré el texto de Filipenses, pero bueno. Bien. Vamos ahora a la tercera línea. La tercera línea es como la última. Son como cada una consecutiva. Las tres se dan en diferentes momentos, se pueden dar las tres a la vez, se puede dar una, se puede dar la otra.
en fin, ¿sí me entienden? Pero la idea es que las tres las tengamos presentes para que en las tres tengamos muy presente cuando vayamos al monumento, cuando participemos de la cena del Señor, cuando vayamos a la adoración de la cruz o cuando vayamos a la vigilia pascual, ¿no? Todo esto es realidad litúrgica. A partir de mañana la vamos a tener en este dinamismo de estas tres realidades. La tercera, contemplación trinitaria. La tercera línea, que podríamos llamar la de contemplación trinitaria, medita la pasión considerándola como la revelación definitiva de Dios y del misterio pascual. Dios se muestra totalmente como Dios en la pasión. La pasión es un acto divino. Es la línea de adoración. Entonces la primera fue compasión. Acuérdense, la primera, me siento compungido, medito, lloro, la pasión me da como tristeza ver a Jesús sufriendo. Listo, ¿cierto? Afectiva. Es importante que Santa Teresa dice, no la dejemos, siempre es importante. La segunda, pues ya miro mis pecados, reconozco lo que soy, pido perdón y hago un acto de de acción de gracias. Y la tercera, adoración, adorar, contemplar, dice el Papa. Adorar, contemplar. En la línea de la adoración, de contemplación de la verdad de Dios, de donde resulta también evidente la verdad del hombre implicado en esta acción. La verdad que se contempla es la del Dios poderoso hecho débil, la del Dios vida que entra en la muerte, pero se trata sobre todo de una contemplación trinitaria. El Padre que entrega al Hijo y el Hijo entregado en el doble sentido de la palabra, ¿no? Es decir, el Hijo se ofrece como víctima, el Espíritu Santo hace posible la víctima y el Padre recibe la víctima. Es una acción trinitaria que la tenemos en la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía en sí misma, la celebración de la Eucaristía y la Eucaristía como acto de adoración, es decir, cuando exponemos el Santísimo Sacramento para la adoración, tiene estos componentes trinitarios. Es la dinámica de la adoración. En la Eucaristía es donde adoramos el misterio de la pasión en la presencia real de Jesucristo, en la entrega total al Padre, y eso lo hace posible la acción del Espíritu Santo. Entonces ya entendemos esas tres maneras cómo meditar la pasión. Y la podemos meditar de las tres maneras. Más aún es aconsejable que tengamos conciencia de esas tres maneras, porque las tres maneras son dinámicas. Yo diría que las tres se dan en el mismo momento en que vamos meditando la pasión. Las tres se dan en ese momento de la pasión del Señor. Eso es muy importante, ¿no? Porque complementan todo y el culmen será la Eucaristía. En la Eucaristía estoy yo realmente viviendo ese misterio maravilloso. Entonces, algunas experiencias místicas. Entonces, vamos a mirar esto. Aquí se abren misterios de contemplación y de experiencia misteriosísima de la cruz, porque aparece el misterio del abandono. Cristo entregado, Cristo abandonado en manos de los hombres y que vive el abandono del Padre. Se abre la línea mística de la desolación interior, de todas las pruebas de aparente abandono de Dios vividas por personas que le aman, vividas en ocasiones larga y amargamente. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la experiencia del que en el sufrimiento siente una cierta soledad.
No es que Dios nos abandone, sino que hay una experiencia de soledad. El que pasa por esas experiencias dolorosísimas, purificadoras, de las que habla San Juan de la Cruz, sobre todo en todo ese proceso de la noche oscura, terribles, pero necesarias, dirá San Juan de la Cruz, afirma que no hay ningún sufrimiento en el mundo que se le pueda comparar. Es el sufrimiento propio del que tras haber puesto en Dios toda su esperanza y todo su amor, experimenta momentos de oscuridad, de disgusto, de soledad, de aridez, de desesperación, a veces de depresión. Mucha gente tiene eso. No todos, pero es una posible realidad que mucha gente pasa, ¿no? Entonces, leyendo las obras de los místicos, de todos los místicos, ¿no? Nosotros tenemos a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Se puede intuir algo del misterio del abandono de Cristo, que se encuentra en el centro de la pasión. El que más vivió eso fue San Juan de la Cruz en su vida. San Juan de la Cruz tuvo una vida muy dura, muy dura. Él fue perseguido, a lo último murió abandonado en una celda en el monasterio de Úbeda, en España, muy joven, no tenía 50 años, entonces en un total abandono, y en ese abandono él sintió a Dios, se unió al abandono de Dios. Unimos nuestros dolores a los dolores de Cristo. Todo lo que nos pasa lo tenemos que ofrecer y se lo tenemos que ofrecer a Él. Por ejemplo, aquí Monseñor Carlos María Martínez refiere un ejemplo. Isaac de Nínive, por ejemplo, habla de un infierno mental, de un sabor de la gehenna en el que se vive la ausencia del tiempo. La persona ya no cree que pueda cambiar algo en su vida, no cree que pueda encontrar nunca más la paz. La esperanza en Dios y la consolación de la fe se han desplazado por completo fuera de su alma y esta alma está llena, sin pausa y sin respiro, de duda y de angustia. Mire, una de las causas por las cuales el Papa, aparte de celebrar la Iglesia los 1000 años, 1500 años, o sí, 1500 años de, si no estoy mal, del Concilio de Nicea, en el año 2025, no tengo bien la fecha, 1500 años. Aparte de eso, declara el jubileo de la esperanza. Y es en ese sentido. La humanidad se ve abocada por muchas realidades a desesperarse. Y pueden haberlas, realidades muy duras que tenemos que afrontar. Entonces, por eso en el año de la oración, que es este, nos preparamos para el año de la esperanza. Y vamos a hablar mucho el año entrante, ¿no? A partir del 25 de diciembre de este año, vamos a hablar muchísimo de lo que significa la esperanza, el jubileo de la esperanza, qué significa, qué implica para nosotros, y es algo de esto. La cruz, mirar la cruz. Santa Teresa dice, mirad al crucificado y todo se os hará poco. La cruz como acto y acontecimiento salvífico es un signo de esperanza que nos calma las dudas, las angustias. Por eso uno debe tener su cruz, su crucifijo, llevar su cruz, tener una cruz pequeña o grande, portarla, colgarla, en fin, nosotros tenemos cruces de diferentes tamaños, bueno, en fin, siempre la cruz, para todo la cruz, para la bendición la cruz, para lo que voy a hacer la cruz. La cruz preside la Eucaristía, preside el templo. La cruz es adoración del misterio. El viernes vamos a adorar la cruz. No vamos a adorar un palo, no vamos a adorar algo de metal,
vamos a adorar el misterio, vamos a adorar el misterio de Dios, el misterio del poder de Dios en nosotros. Eso es lo que adoramos. Adoramos el misterio pascual. El Viernes Santo hacemos un acto público de adoración pascual, porque está de todo dentro de la única ceremonia, ¿no? Y eso implica que en nuestra casa tengamos una cruz, la amemos, la besemos. Por ahí les he mandado algunas cositas que me han llegado de por el Face de besar la cruz. ¿Qué significa besar la cruz? Besar al crucificado, besar la llaga del crucificado, besar esa realidad, ¿no? Es interesante, entonces, además de los místicos de Oriente, eh, hay toda una tradición occidental que va desde San Bernardo, pasándola por Ángela de Foligno, Rosa de Lima, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y muchos otros. Es interesante la descripción que hace de esta última un gran historiador de la mística. Dice lo siguiente: la santa era probada cada día con los más terribles empañamientos, oscurecimientos del espíritu y del sentimiento. Permanecía durante horas y horas en estado de tal angustia que ya no sabía si estaba en la tierra o en el infierno. Estaba allí gimiendo bajo el peso insoportable de las tinieblas. La voluntad quería ir hacia adelante, quería lanzarse hacia el amor, pero parecía congelada como el hielo. La memoria se negaba a pensar, a ejercitarse al menos para volver a encontrar una imagen de las anteriores consolaciones. Ya no conseguía hallarlas, rescatarlas. El temor de la angustia se apoderaban de ella por completo y su corazón gritaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero nadie le respondía. El mayor de sus dolores era que este mal le venía encima como si debiera durar siempre, como si hubiera un muro de bronce que le hiciera imposible salir de este laberinto en el que daba vueltas. De una forma más velada, tan de delicadeza, Santa Teresa del Niño Jesús describe algo semejante cuando habla de que se encuentra en una galería oscura cuya final desconoce y ella sigue adelante. Y es la misma experiencia que aparece de un modo más sufrido en la novísima Verba, las últimas palabras recogidas por su hermana. También San Ignacio de Loyola pasó en Manresa por estas pruebas cuando, por ejemplo, quería echarse al pozo a causa del horror de la desolación que le invadía, y con palabras muy sobrias, muy delicadas, pero muy claramente alusivas, las llamaba experiencias terribles. Bueno, aquí estamos describiendo unas realidades psicológicas fuertes de noche oscura, de cruz de Santa Teresita, de Santa Rosa de Lima, de San Ignacio de Loyola. Si miramos todos los santos, el Padre Pío, por ejemplo, bueno, en los anales de la canonización, donde uno se entera pues de todas esas realidades que a veces no están escritas en las obras. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que, lógico, hay personas que no todo el mundo pasa por eso. Ahora, todas las realidades oscuras son distintas. Cada uno tiene realidades oscuras en las que tiene que cada día mirar a la cruz y mirar al Señor. Entonces, así describe la desolación en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que lo llamó desolación: oscuridad del ánimo, turbación en ella, moción a las cosas baxas y terrenas. En fin, la descripción es muy clara e incluye la teología de la separación de Dios, del abandono por parte de aquel que parece no responder. Es el abandono que se expresa ya en muchas páginas de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job, ¿no? Es un libro fuerte, un libro fuerte, de una experiencia fuerte, de una persona creyente que está sometida a una situación muy complicada. Y uno dice, pero esto me parece uno que es un cuento. No sabemos si sea cuento o realidad, pero tiene un trasfondo histórico teológico
que tiene que servirnos a nosotros en nuestra vida espiritual. No podemos dejar de pensar, y en eso habría que mirar otro estudio aparte sobre la noche oscura en San Juan de la Cruz, porque habla de las dos noches, la noche interna y la noche externa, ¿no? La oscuridad que tiene que haber, la peor y la purificación tiene que ser de ambas vías, y la purificación es necesaria. Entonces, toda la realidad dolorosa en nuestra vida no la podemos como quitar, ¿no? Es decir, cuando entramos en la pasión, cuando entramos en esta realidad de la pasión, como lo vamos a hacer a partir de mañana, debemos saber que entramos con Jesús en un proceso purificatorio en el que la Pascua, cada Pascua que es la misma pero distinta, nos va transformando en otros Cristos, porque esa es la intención de participar viva y activamente en todas las celebraciones de la Pascua a partir de mañana, cuando vamos con los ramos, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. En cualquier caso, se trata de pruebas que no se pueden expresar con palabras, son realidades dramáticas en la oración personal y que Jesús también las tuvo. La angustia de Getsemaní, la angustia de Getsemaní, ¿no? Donde más Teresa de Jesús ora y donde más Santa Teresa recibe gracias es acompañando a Jesús en Getsemaní. Nosotros cuando vamos al monumento el Jueves Santo, vamos a acompañar a Jesús no solamente en el dolor de Getsemaní, sino en la cárcel de Caifás. Jesús, después de que sale de Getsemaní, lo encierran en una cárcel toda una noche. Entonces nosotros vamos ese doble momento que es uno solo, que ocurre el jueves en la noche, lo hacemos con esa hora santa tan maravillosa, ante la urna, ante el Santísimo claustrado. No se puede exponer. Algunos ponen la custodia, no es la custodia. Tiene que ser una caja, una urna sellada que recuerda esa noche oscura tan terrible de Jesús. Entramos con él en la noche oscura, ¿no? Y nos sirve mucho meditar el poema de la noche oscura. Yo en estos días lo mando por los WhatsApp. Hoy mandé el pastorcico, mandé la imagen de Cristo, muy llagado, en fin, ¿no? Entonces, eso nos puede servir. Entonces, ¿cuál es pues la gracia que debemos pedir en la meditación en esta semana que empezamos mañana? Cada uno debe pedir lo que sienta. Nadie debe hacer una petición superior a sus fuerzas. San Francisco en la Verna, en el culmen de su experiencia mística, había pedido sentir lo que el mismo Cristo experimentó en la cruz, entrar en el corazón de Cristo desamparado y desolado. El Padre Pío pidió compartir la experiencia permanente de la cruz y el Señor le regaló las llagas, y así a Teresa Newman, Ana Catalina Emmerich, Marta Robán, Luisa Picareta, en fin todas las santas místicas, que son como 30 y pico, la mayoría estigmatizadas, que tuvieron la experiencia de la cruz, que se ofrecieron como almas víctimas, ¿no? Entonces, no vayamos a hacer eso si no somos capaces, simplemente entremos como Santa Teresita del Niño Jesús, en la llaga del corazón de Cristo, y dejémonos amar por Él. Eso es lo importante. En cualquier caso, para el camino de la fe, es importante desear intuir al menos un poco del misterio del Hijo de Dios abandonado por el Padre. Es eso, ¿no? Lo que Santa Teresa siente en su oración personal es acompañar a Jesús, acompañarlo en su dolor, en su vida. Bien, un Dios débil, un Dios débil. Bueno, esto es un poco largo, yo creo que hoy no vamos a agotar todo el tema, pero ahí dejamos. Y después de haber considerado en general el tema de la pasión, vamos a proponer algunas páginas de la Escritura a propósito de la debilidad de Dios de la que empezamos a hablar esta noche.
Mateo 12, 18, 21. Ese texto cópienlo. Mateo 12, 18, 21. Es una clave de lectura de la vida de Jesús y al mismo tiempo de la pasión. Se trata de una extensa cita del Antiguo Testamento propia del evangelista Mateo y por consiguiente típica de la misión, de la visión de la comunidad de San Mateo en la vida de Jesús. Mateo 12, 18 al 21. Vamos a mirar aquí en nuestra Biblia. Copien el texto porque no lo vamos a leer porque es muy largo, ¿no? Del 18 al 21 comienza diciendo lo siguiente: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahí está, 18 a 21. Es un texto extraído del Antiguo Testamento de Isaías 42, 1, 4. ¿Ve? Entonces, es como el primer texto. El segundo, Mateo 21, 33, 45. Vamos a buscar a don Mateo aquí en la Biblia. Es bueno tener Mateo 21. Vamos más adelante, del 33 al 45. A ver qué nos dice la palabra del Señor en esta noche. Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Ya se acuerdan, ¿no? En estos días lo vimos en la liturgia. La viña, la cerca, los labradores, los apedrearon, envió a su hijo y lo mataron. ¿Se acuerdan? Mateo 21, 33, 45. Encontramos otra pista de meditación. La parábola del dueño de la viña, pronunciada por Jesús refiriéndose a su pasión inminente. Se puede hacer de ella una lectura en clave existencial salvífica y trinitaria. Lo que vimos la vez pasada, ¿no? En esa clave, en esas tres claves, ¿no? Que ya vimos. Yendo un poco más allá del significado inmediato histórico de la parábola y viéndola a partir de la experiencia de la iglesia como el nuevo pueblo de Dios, pero también la iglesia como, si se descuida, si no es fiel, como aquellos labradores que no cumplieron, sino que hicieron lo que quisieron, mataron a los enviados y mataron al hijo. Eso es importante. Y finalmente una pregunta. Entonces, esos dos textos y la pregunta tiene que ver con Mateo 25, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos, juicio de las naciones. Esas tres cosas para leerlas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la debilidad de Cristo? ¿Por qué se identifica con los mínimos? Entre estos dos hechos existe ciertamente una conexión y tendremos que ir al capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Entonces, el capítulo 18, ¿quién es el mayor? Ocasiones de caer, parábola de la oveja perdida, cómo se debe perdonar al hermano. Todo ese capítulo también de Mateo lo vamos a leer. Entonces ya tenemos 4 textos. Mateo 12, 18, 21. Mateo 21, 33, 45. Todo el capítulo 18 de Mateo y todo el capítulo 18, 25 de Mateo. Todo el capítulo 18, todo el capítulo 25 y los dos textos del 12 y del 21. Del 18 al 21 y del 33 al 45. Bien. Entonces, no contenderá, no se oirá en las plazas su voz. Vamos a reflexionar en primer lugar
sobre la línea que tiene el Antiguo Testamento de la fuerza de Dios. Esto nos presenta principalmente, sobre todo el fondo del Éxodo, cuando también ya desde el momento de la creación, un Dios fuerte que realiza lo que quiere, al que nada le es imposible, un Dios que puede exterminar el ejército de los egipcios, un Dios que abre el mar rojo, como lo iremos a ver en las películas en estos días, sobre todo la de los 10 mandamientos, que es muy antigua, pero la recomiendo, que es un Dios que puede devorar a los impíos, un Dios que descuaja los cedros del Líbano, que revuelve los abismos del mar, que hace temblar los montes, en fin. El Antiguo Testamento educa en el sentido de la fuerza irresistible de Yahvé, el Dios de los ejércitos del que habla el profeta Elías y que está graficado en el texto de nuestro escudo. Vive Dios en cuya presencia estoy, y el celo o el ardor o el amor por el Dios de los ejércitos, o sea, el Dios poderoso, el Dios que tiene poder, me devora, ¿no? ¿Quién podrá resistir? ¿Quién podrá resistir frente a él? Nos hace comprender que esta fuerza es típica de Dios y él no puede renunciar a ella sin renunciar a ser Dios, que es el poderoso por su propia naturaleza. Eso es lo primero que tenemos que ir entendiendo. Segundo, una segunda consideración en la que el Antiguo Testamento educa al creyente es que Dios no puede dejar de odiar el mal con toda su fuerza. Son tan opuestos que no se tolera. Ahí que Dios destruya el mal, lo aniquile. Fuego a Sodoma y Gomorra. Fuego. No hay manera de redención alguna. Se termina. El diluvio universal, en fin. La naturaleza se vuelve por fuerza cólera, ira, frente al mal. No hay paz entre Dios y el mal, que por consiguiente debe deshacerse, sentirse destruido frente a Dios. Sobre el fondo de estas verdades del Antiguo Testamento, a las que no se nos pide que renunciemos, no, lógico, eso son verdades que también tenemos que tener claras y empoderarnos de ellas, claro que sí. Para eso hacemos oración con Dios, con San Miguel, nos empoderamos de lo que es Dios y de su poder, y eso no es malo. Sin renunciar a eso, aparece Jesús, el siervo elegido por Dios, el predilecto. Mateo ha ampliado el texto de Isaías, que decía simplemente, mi elegido. Aquí es mi predilecto, mi amadísimo. Y se sugiere ya la idea de hijo único. Jesús, siervo predilecto elegido, no es solo el que realiza obras de Dios, sino también el que nos hace a Dios próximo, el que se lo manifiesta. Es el Dios con nosotros. Mirándole a Él, comprenderemos quién es Dios. Después del Antiguo Testamento mostrado un Dios poderoso, solemne, que lo es. Aquí en Jesucristo ya es un Dios cercano, tierno, que acaricia, que perdona, que es misericordioso. Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja que tenemos que manejar, una paradoja inesperada, y a los apóstoles les resulta ilógico, como buenos judíos, muy difícil concebir a este Jesús débil. Por eso huyeron, ¿no? Por eso todos huyeron, se fueron. Solo quedó Juan. Ahí entiende uno por qué. Pedro se quedó como a mirar qué pasaba, como alguna curiosidad, ¿qué van a hacer con el maestro? Juan se queda, asume, enfrenta, es el único. Los demás se pierden porque no entienden qué fue lo que pasó. No entienden absolutamente nada. Créanme que esto lo entendemos de rodillas, es que no es fácil. La realidad de Dios y de su amor, tenemos que entenderlo de rodillas. Ya cuando los fariseos celebraron consejo para quitarle de en medio, Jesús se alejó, cedió, dejó que la ira estallara. Fue un primer signo de debilidad. Hay otro aspecto que impactó a Mateo. Curaba a todos, pero ordenaba que no dijeran nada, que se callaran, que no contaran. Jesús no busca adhesiones, no busca popularidad, no es capaz de hacerse propaganda, no sabe hacerse valer como los demás rabinos. No es como los demás rabinos de su época. Él es diferente. Y la película Chosen
que se llama Elegidos, que está en la 4ª temporada, la llevaron al cine, que está en Netflix, trata mucho esa parte. Es un Jesús distinto, muy interesante, muy bien tratado. Hay cosas anacrónicas ahí, no sé si puestas a propósito, pero Chosen muestra a ese Jesús que muestra aquí los evangelios. No es poderoso, no es solemne, ¿no? Es importante eso. El oráculo de los versículos 18 a 21 de San Mateo, del capítulo 12, carga la mano sobre esta impresión general que los discípulos están sacando. Este hombre no es fuerte, no sabe hacerse valer. Además nos obliga a ceder, a retirarnos con él, que no hablemos al mundo, que en fin. Y por eso Judas lo vende, porque Judas fue el que menos entendió. Y como no se sintió defraudado, entonces no, yo voy a vender a este porque me resulta más que mejor, o sea, el Sanedrín se quede con él, lo frene y yo me quedo. Luego se arrepiente entregando el dinero, pero luego se ahorca, ¿no? Ahí está la situación de Judas. ¿Qué dice la profecía? Pondré mi espíritu sobre él, anunciará la justicia a la gente, pero no contenderá, ni gritará, ni se oirá en las plazas su voz. Eso lo dice Isaías. De momento, la única consolación de los discípulos es que, aunque ellos no comprendan, solo comprenderán después de la resurrección, es decir, después de Pentecostés. Se trata, no obstante, de palabras pronunciadas por el profeta. Pensemos en cómo debía turbarles el hecho de que Jesús no contendiera. El detalle parece añadido por Mateo. El texto hebreo decía, no gritará, no alzará el tono, mientras que en el Evangelio se lee, no contestará. Ahora bien, la imagen del Mesías que quiere hacerse valer contra los enemigos es también la de alguna manera que contesta el mal y lo afronta directamente. ¿Por qué entonces no contenderá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas, ni llegaron los ángeles a defenderlo, ¿no? Siendo el Hijo de Dios. ¿Por qué no usará los medios para impresionar las masas? Más aún, no quedará la caña cascada, no apagará la mecha humeante. Así pues, el Mesías es una persona dócil, no es un invasor, es respetuoso y tímido. He aquí la paradoja de Dios. La paradoja del Dios fuerte, omnipotente, poderoso, que a la vez es un Dios débil en el pesebre de Belén, frágil en el pesebre de Belén, frágil en la cruz, no grita, no dice nada, como cordero llevado al matadero, él no ha dicho nada. Y por eso es toda una contraposición, dos contrarios que se juntan en el mismo Dios, dos contrarios que nos pueden atraer perfectamente. Bueno, yo no sé si hayan algunas preguntas. Quedan 8 minutos para terminar. Si hay alguna pregunta, me dicen. O si no, Bueno, en el chat, terminamos. padre, no han escrito todavía ninguna pregunta, pero, No, pero la persona que quiera tener o tenga una pregunta puede alzar la mano y abre su micrófono y hace la pregunta, ¿les parece? sí. Fanny alzó la mano. Adelante, Fanny, puedes abrir tu micrófono. ¿Me escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno. El Padre nos envía a leer los capítulos 18, 21, Mateo 21, Mateo 12. Con respecto a todos estos versículos, pues cuando tenemos la Biblia de Jerusalén, sería fácil, ¿no? Yo digo, si pudiéramos irlos también como confrontando con las citas que vienen a los lados, ¿no? Como para que nos ayuden, porque por ejemplo, el tema de las vírgenes necias, ¿no? No diría que para este tiempo, ¿cómo tomo ese, o sea, estamos preparados o no estamos preparados, ¿cierto? Para esa noche de pasión y para esa noche de resurrección. Entonces, es ese paso de noche oscura a la luz que todos pues necesitamos vivir, pero entonces yo digo, como una sugerencia más que
de ir cogiendo los textos que están como al lado izquierdo, si podemos tener la Biblia de Jerusalén, o como hacen los hermanos que no la manejan, para que nos, o sea, como que nos ¿cómo se dice? Compenetrarnos más en esa pasión del Señor. Perfecto, muchas gracias. Claro que Bueno, sí. Mira, aquí hay una pregunta. Para terminar, hay una pregunta. Tú, el Dios grande, que rige los cielos, gobiernas la tierra, que tienes todo el poder, la gloria, el honor, la alabanza, eso es real. ¿Por qué nos escandalizas de esa manera? Porque no podemos negar que la cruz es un escándalo. La cruz es necedad para los paganos, escándalo para los judíos. Para nosotros, dirá San Pablo, es otra realidad. Entonces, vea la paradoja y la pregunta, yo creo que es válida, ¿no? Dios no aniquila, Dios no destruye, se deja escarnecer por el desafío de quien dice, si Dios existe, que venga aquí a aniquilarme. Nos encontramos ante la paradoja misteriosa en que vivimos en este mundo. Y la Semana Santa es una paradoja. La Pascua cristiana, la Pascua judía lo es en sí misma. La Pascua cristiana, los musulmanes no, ni otros creyentes no tienen eso. Pero la Pascua cristiana es una paradoja misteriosa. Es una cosa fuerte, es una experiencia fuerte. Por eso las procesiones tenían como objeto que lo gráfico mostrara una realidad tan plástica de un dolor tan profundo como no había cine. Pues las procesiones nacieron en España. Ninguna otra parte del mundo las tiene, y en toda Iberoamérica, desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia, pues las procesiones las hemos heredado de España en el sentido de las imágenes de la pasión que Santa Teresa irá a alabar y que ella tendrá siempre en su haber. Un Cristo muy llagado que cargará toda la vida. Una imagen de unos 40 centímetros de un Cristo del torso para arriba, como llagado, que está como sometido, parecido al santo de Cheomo o al que está en la columna. Un Dios que escandaliza, por eso todo un Dios poderoso que abrió el mar rojo, y los improperios de Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo, lo van a graficar de una manera palpable en el momento de la adoración de la cruz. Cuando quieran, búsquenos en Google, improperios de la celebración del Viernes Santo, y los van a ver. Y es una queja de Dios, el Todopoderoso, sometido a semejante vejamen tan tremendo, ¿no? Es la paradoja que vive este mundo, donde triunfa el injusto y los negocios del que no se preocupa. Dios van viento en popa, aparentemente, donde el bueno sufre y el malo no. Nosotros mismos vivimos, por consiguiente, el misterio de la debilidad de Dios. Esas realidades forman parte de nuestra experiencia de cada día. Dios es fuerte y poderoso, pero es también débil, y se hace débil para fortalecer al débil. Entonces, esa meditación que nos sirva, iniciando mañana con 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 la pasión de Cristo, que será recitada mañana en el templo por 3 personas, como lo iremos a ver, que van a recitar la pasión según San Marcos. Padre, tenemos Bueno. otra pregunta de Amanda Carolina Mora. Adelante, Amanda. Buenas noches, padre. Muchas gracias por este tiempo que nos dedica. Padre, yo siempre he tenido esa duda con respecto a ese contraste de la imagen de Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. De por qué se muestra un Dios así tan poderoso, tan fuerte, tan implacable, y de hecho a veces como castigador, y luego un Dios tierno y amable y débil, como nos lo ha ilustrado su merced. Entonces,
pues o sea, se acaba de decir una respuesta que es como que se une a esa debilidad de nosotros, ¿no? Pero no sé si, o sea, yo siempre he pensado que también puede ser como que esa cronología que hay del Antiguo al Nuevo Testamento también muestra como la evolución de la relación del hombre con Dios, pero creo que sería una visión, pues, desde un punto de vista muy humano. O sea, no nos estaría mostrando la palabra de Dios a Dios, sino a cómo el hombre interpreta a Dios. Entonces creo que eso no sería correcto. Entonces quería saber por qué ese cambio en esa imagen de Dios a un Dios tan implacable y luego débil y amoroso. O sea, ¿por qué de Yo contraste? creo, yo no sé, cuando puedan mirar yo mandé hoy el pastorcico, léase ese poema, un pastorcico solo está penado. Yo creo que el poema de San Juan de la Cruz, los místicos nos dan como la respuesta, porque de la parte lógica es como muy difícil uno responder, porque por eso los judíos no creyeron en Cristo por lo mismo, porque para ellos era una cosa que no cabe en la cabeza, todo un Dios poderoso, y como el Mesías esperado no continúa como con la misma línea de poder y ha debido nacer como un príncipe, como un rey, no nace como un pordiosero, nace no en una casa, sino en un establo, nace desnudo, perseguido, porque en la paradoja amorosa de Dios, en la revelación, Dios se revela de una manera distinta. Por eso dice el prólogo de San Juan, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Precisamente no lo recibieron porque tenían una concepción muy poderosa de Dios, y al encontrarse con esta tan humana y tan cercana, ellos chocan. San Juan trata de explicar, y lo mismo lo hace el San Juan de la Cruz en el romance de la Encarnación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Yo creo que el prólogo de San Juan nos explica por qué el Verbo, que es Cristo, es Dios, que es la luz, y que vino como para dar testimonio de la verdad, y vino a acercarse a la humanidad con la realidad de la carne y la debilidad de la carne. Porque para podernos entender, Dios tenía que abajarse. Dios se abaja, y por eso el demonio es demonio. El demonio, cuando se entera del plan de Dios, él totalmente se revela por eso, porque no le cabe en la cabeza cómo unos seres menores que los ángeles son más grandes, porque Dios se abaja. Entonces, el abajamiento de Dios, del cual mañana continuaremos, porque todavía nos falta un poquito más del tema, no lo hemos agotado, porque tenemos que ver el dueño de la viña y ver algunas cosas que nos puedan, como la vulnerabilidad de Dios. En fin, estos temas teológicos, místicos, nos dan como algo de entendimiento. No podemos entenderlo todo con la mente, porque las cosas de Dios se entienden desde el corazón. Yo creo que toca de rodillas solo mirar el crucificado, adorar el misterio del anonadamiento de Dios, que me levanta a mí de la postración del pecado. Entonces, por eso no podía aparecer un Dios poderoso como está en el Antiguo Testamento, porque no hubiera podido redimir a nadie. Sería esa la respuesta, ¿no? Gracias, Bueno, Padre. Pues, yo creo que precisamente el poder de Dios está en la humildad, en ese Dios que desarma. En el anonadamiento de Dios está su poder. Démosle gracias al Señor por este encuentro. Pidamos su gracia y su misericordia, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. El Señor los Amén. bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gabrielito, gracias y gracias a todos, de verdad. Gracias. De todas maneras, padre, las preguntas que tengan me las puede seguir escribiendo en el chat o en los grupos donde están y yo las recojo todos y se las hago llegar al padre. ¿Oyeron? Bueno, Bueno, Dios me los bendiga a todos. Que buena noche. Mañana en Bueno. punto de las 7:30 empezamos. Gracias, Gracias, Padre. Padre. gracias también. Gracias, Padre, que esté muy Muchas bien. gracias, Padre. Gracias, Dios lo bendiga. Padre. Dios lo bendiga. A Gracias. todos. Amén. Gracias a ustedes. Que descanse, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana, Padre. Hasta mañana. Y hay hermanos ahí del Carnero Seglar, padre, por ahí los veo. Sí, la mayoría son de Carnero Seglar, claro. Gracias, Padre. Gracias a todos también. Buenas Dios los noches. bendiga. Buenas Chao. noches, felicidades. Buenas noches para todos. Buenas noches, Padre. Mucho gusto. Gracias. Gracias.